Moltes gràcies, senyora presidenta, senyor comissari, també a la presidenta Hein por su testimonio y su inspiración. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha demostrado la incapacidad de su administración para participar en el liderazgo de la lucha contra el cambio climático. La Unión Europea, que ya había liderado las negociaciones previas del Acuerdo de París, debe hacerse mayor y tomar el mando para liderar esta transición hacia una economía hipocarbónica. Hoy, el 20% del presupuesto de la Unión va destinado a acciones de lucha contra el cambio climático. Estamos en pleno desarrollo de actualización del mercado de comercio de emisiones y en el establecimiento de una economía circular, y debemos hacer todavía más. Y necesitamos, a su vez, una política industrial que sea sostenible, con la misma ambición en sus tres pilares: económico, de creación de empleo, social y medioambiental. Y en este sentido, y termino, quiero preguntarle, señor comisario, ¿qué medidas ha tomado o piensa tomar la Comisión para proteger la economía europea, la industria europea y sus empleos ante un más que posible dumping ambiental por parte de los Estados Unidos? Moltes gràcies.